Modelos de comunicación es un tema del capítulo 2 del Manual Lengua y Acción Comunicativa de la asignatura Lengua y Comunicación. En esta segunda parte explicaremos el modelo inferencial y el modelo interaccional, pero antes haremos alusión a los fenómenos del habla que constituyen una característica del uso individual que los hablantes hacemos del sistema de la lengua en el proceso comunicativo. Sabemos que este proceso complejo es mucho más que la mera transmisión de datos. En ese sentido, los participantes de una conversación asignamos y reasignamos sentido a las expresiones que intercambiamos. Uno de los fenómenos del habla es la ambigüedad, es decir, la vaguedad en el lenguaje que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusiones. Además, dentro de los fenómenos del habla encontramos el habla no literal. Esto implica el sentido figurado de las expresiones. Allí encontramos la metáfora, la ironía, la hipérbole, la sinécdoque y la metonimia, entre otros recursos. Por otro lado, el habla indirecta tiene la posibilidad de mostrar la diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere significar. Habla de los significados implícitos en las expresiones. Si entendemos la ambigüedad como la posibilidad de distintos significados en la palabra o en la frase, podemos diferenciar entre la ambigüedad léxica, la ambigüedad estructural sintáctica y la ambigüedad estructural semántica. La ambigüedad léxica se refiere a la posibilidad de encontrar más de un significado en cierta palabra. Aquí vemos el ejemplo de la expresión "esta alianza fue costosa". La palabra alianza puede significar acuerdo o unión entre personas, puede referirse concretamente a un acto matrimonial o a un anillo. La ambigüedad estructural sintáctica ofrece la posibilidad de distintas funciones sintácticas para una palabra. Por ejemplo, en la expresión "cuando el ladrillo tocó la pared, se rompió", el verbo puede referirse a pared o el ladrillo. La ambigüedad semántica muestra una vaguedad en el sentido de la frase. Por ejemplo, en la expresión "todos los hombres aman a una mujer", no queda claro si cada hombre ama a una mujer distinta o todos los hombres aman a la misma mujer. Por último, la ambigüedad referencial aparece cuando en la frase faltan los datos del referente, es decir, de aquello de lo que hablamos. En esta expresión, los premiados estaban exultantes. No sabemos quiénes son los premiados. Cabe aclarar entonces que estas frases o expresiones o enunciados ambiguos pueden ser desambiguados y para ello siempre debemos tener en cuenta en qué contexto han sido producidos. Dentro del habla no literal, la metáfora consiste en una transposición de significados a partir de una comparación implícita basada en similitudes o analogías de aspecto, función, comportamiento y uso. Tomemos, por ejemplo, la expresión "sus mares me miran". En ella se aprecia una comparación implícita entre mares y ojos, por medio de un elemento en común que es el color azul. La ironía es la expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Como ejemplo, la expresión "vos sí que sos un genio" a alguien que acaba de decir algo poco inteligente, encontramos ironía. La hipérbole implica una exageración en los significados.
Entonces, en expresiones coloquiales como hace 1000 años que no nos vemos, hoy te llamé 100 veces o estoy muerta de frío, encontramos hipérbole. La sinécdoque implica la designación de un todo con el nombre de las partes, o viceversa, la designación de las partes por mención de un todo. En expresiones como dame una mano o poné el hombro, se muestra la relación de la parte por el todo. En expresiones como Argentina no firmó el tratado, se relaciona el todo por la parte. La metonimia consiste en la sustitución de un término o un vocablo por otro, con el que guarda una relación de causa o dependencia. Entonces, en expresiones como es dueño de un Picasso, se menciona el autor en vez de su obra. En expresiones como tomé una copa, se menciona el continente en vez del contenido. Cabe aclarar que no siempre es clara la diferencia entre sinécdoque y metonimia porque se basan en los mismos fundamentos. Además, debemos decir que el habla no literal no es privativa solo de la literatura o de lo que entendemos la ficción, sino que en el habla cotidiana encontramos expresiones de estos tipos. Aquí presentamos ejemplos de ambigüedad, metáfora, ironía e hipérbole. Y en esta placa tenemos ejemplos de metonimia y sinécdoque. Retomando lo que decíamos sobre el habla indirecta, sabemos que muchas veces, por la situación comunicativa, los hablantes hacemos uso de las expresiones lingüísticas para expresar indirectamente un significado. Estos ejemplos se distribuyen en dos columnas. Hacia la izquierda tenemos la expresión literal, lo que se dice, y a la derecha el significado intencional, lo que se quiere decir con cada enunciado. Entonces, con la expresión son las 10 de la mañana, más allá de lo dicho, se pueden significar adicionalmente otras expresiones, como por ejemplo, debo apurarme. Entonces, por lo que vimos hasta el momento, el modelo inferencial parte de una crítica al modelo código-mensaje, al que considera un modelo lineal donde es el emisor el que tiene el principal papel, transmitir un mensaje al receptor. Este tiene un papel pasivo que se reduce a decodificar lo que el emisor codificó. En este sentido, el modelo no contempla la interpretación de los fenómenos del habla de los que venimos haciendo mención. Entonces, el modelo inferencial sí tiene en cuenta el uso de los fenómenos del habla. Este modelo de comunicación considera justamente la comunicación como un proceso complejo donde los hablantes asignan y reasignan continuamente sentido a las expresiones que intercambian, según sus capacidades personales, sociales y culturales, las relaciones que establecen entre sí, la situación y el contexto de la interacción. No basta con el conocimiento del código para que el proceso comunicativo pueda cumplirse adecuadamente. Son comunes los mensajes que ofrecen la posibilidad de ser interpretados en más de una manera, es decir, contienen alguna ambigüedad. Para desambiguar estos mensajes no basta con la decodificación, hace falta recurrir a factores del contexto. La intención del hablante no solo está determinada por el significado del mensaje, en el caso de la comunicación verbal, el contenido de las expresiones lingüísticas. Estas expresiones pueden tener un uso no literal y un uso indirecto. Por ello, el modelo inferencial destaca el hecho de que hace falta más de un código en común para que los participantes identifiquen sus intenciones comunicativas a partir de las emisiones.
El modelo inferencial asume que el que inicia la comunicación es alguien que hace manifiestas sus intenciones comunicativas. Este modelo considera un sistema de creencias compartidas o supuestos, además de un sistema de estrategias inferenciales que permiten ir desde la emisión a lo que el hablante trata de comunicar. Considera el supuesto lingüístico, que supone que el oyente es capaz de determinar el significado y las cosas a las que hace referencia la expresión emitida. El supuesto comunicativo dice que, a menos que haya evidencia de lo contrario, se supone que el hablante posee alguna intención comunicativa. El supuesto de literalidad dice que, a menos que haya evidencia de lo contrario, se asume que el hablante habla literalmente. Y los supuestos conversacionales involucran la relevancia, que ve los aportes del hablante sean relevantes para la conversación. La sinceridad, es decir, que el hablante está siendo sincero. La veracidad involucra que el hablante intenta decir algo verdadero. La cantidad, el hablante aporta cantidad apropiada de información. Y la cualidad implica que el hablante dice solo aquello de lo cual tiene evidencia. Para este modelo, si se comparten estos supuestos, los hablantes tienen un conjunto de expectativas conversacionales. Para el modelo inferencial, los hablantes también comparten un sistema de estrategias inferenciales. Recordemos que inferencia es un término de la lógica que designa globalmente todo procedimiento mediante el cual se llega a conclusiones válidas a partir de premisas. Las operaciones que veremos acá son la deducción y la inducción. La deducción nos habla de un proceso, de un razonamiento que va desde lo general a lo particular. Y la inducción, un proceso o razonamiento que va desde lo particular a lo general. En la columna de la izquierda vemos un ejemplo de deducción. La premisa 1 dice: los jueves hay clases de lengua y comunicación. La premisa 2, hoy es jueves. Por lo tanto, la conclusión es: hoy hay clases de lengua y comunicación. Como vemos, el proceso va desde lo general a lo particular en el razonamiento. En la columna de la derecha, como ejemplo de inducción, tenemos la premisa 1, hoy es jueves y hubo clases de lengua y comunicación. Premisa 2, todos los jueves anteriores hubo clases de lengua y comunicación. Conclusión, todos los jueves hay clases de lengua y comunicación. En este caso, la conclusión o resultado es la regla general. Como vemos, las inferencias son procedimientos muy importantes para el proceso comunicativo, ya que un enunciado puede comunicar mucho más de lo que dice explícitamente. Por ello es que hay estrategias inferenciales para la comunicación directa y literal y para la comunicación indirecta y no literal. La estrategia directa capacita al oyente para inferir a partir de lo que oye que emite el hablante, lo que es comunicado directamente. Mediante la estrategia literal, el oyente infiere lo que el hablante comunica literalmente, a partir del reconocimiento de si es contextualmente apropiado para el hablante hablar literalmente, no en sentido figurado. Pero cuando hablamos a menudo, significamos algo distinto a lo que decimos, a lo que las palabras significan. Esto es lo que ocurre cuando lo que se quiere comunicar no es compatible con lo que la expresión significa literalmente. Para inferir qué se comunica de esta manera, el oyente se vale de estrategias no literales. Pero además,
Muchas veces significamos más de lo que las palabras significan directamente. Esto ocurre en el habla indirecta, para cuya interpretación los oyentes se valen de estrategias para la comunicación indirecta. Por lo que vimos hasta el momento, dentro del modelo inferencial, la estrategia directa nos ayuda a resolver ambigüedades. La estrategia indirecta resuelve expresiones con habla indirecta. La estrategia literal reconoce expresiones con habla literal. Y la estrategia no literal resuelve expresiones con habla no literal. El modelo interaccional habla de la imposibilidad de no comunicar. Es decir, para este modelo, toda conducta comunica, y con ella toda información, intencional o inintencionalmente emitida. La acción, la inacción, las palabras, los gestos, los movimientos, todo puede ser interpretado en la interacción comunicativa. Como vemos, toda conducta es susceptible de contar como comportamiento comunicativo, aunque no haya intención de comunicar. Tanto la información intencional como la inintencionalmente emitida pueden ser objeto de interpretación por parte de un receptor, y en los dos casos se trata de una comunicación efectiva. Para la interpretación del significado, los sujetos usan un conocimiento de trasfondo para extraer conclusiones. Entonces, la interpretación de la información depende de cómo esa información está situada en un contexto y una situación comunicativa. Tanto la información intencional como la inintencionalmente emitida pueden ser objeto de interpretación por parte de un receptor, y en los dos casos se trata de una comunicación efectiva. Para la interpretación del significado, los sujetos usan un conocimiento de trasfondo para extraer conclusiones. Entonces, la interpretación de la información depende de cómo esa información está situada en un contexto y una situación comunicativa.